Entonces eso es algo que es como que la tienes totalmente a tu disposición y eso en Cuba es muy difícil, caballero, es muy difícil. Acá en Uruguay, como en el resto de los países del mundo, creo, confírmeme, yo en Cuba como ingeniero que estaba trabajando no llegaba a cobrar. Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al canal. Mi nombre es Alejandro para los que no me conocen y soy cubano y llevo viviendo aproximadamente casi 4 años acá en Uruguay. En el video de hoy quería compartirles cosas que hago acá en Uruguay que en Cuba no la podía hacer. Y bueno, ustedes dirán, es que en todos los países prácticamente se puede hacer lo mismo, pero no, ustedes saben que el tema Cuba es un tanto especial. Así que el video de hoy va a tratar sobre eso. Voy a compartirles 7 cosas que hago acá en Uruguay y que en Cuba no podía hacer. El primer punto que les quiero comentar es el tema transporte. ¿Por qué me llama tanto el transporte? Bueno, porque los cubanos tenemos tipo un trauma con el transporte público. Porque en Cuba es muy difícil que el transporte pase en hora, que esté en buenas condiciones y que haya frecuencia. Porque acá en Uruguay tú vas a la parada y digamos que cada media hora, a más tardar, pasa un ómnibus. O también tienes varias aplicaciones. Yo uso una de ellas que se llama Movit, que siempre te dice cuáles son los ómnibus que van a pasar por tu parada, cuánto se demoran, por qué parte anda. O sea, en el mapa se ve si el ómnibus está a 3 cuadras, si está a 8, si está a 20, cuándo pasa el último ómnibus. Eso le da una tranquilidad a uno que ustedes no se imaginan. Sin embargo, en Cuba era diferente porque yo iba para la parada. Primero que nada, muchas veces no iba a esperar el ómnibus, la guagua, como decimos en Cuba, no iba a esperar la guagua. Yo iba a hacer señas, a sacar, como... O sea, yo iba a agarrar botella, que es a lo que acá en Uruguay le llaman hacer seña o sacar dedo. Eso es lo que yo prácticamente hacía. Me ponía al lado de la carretera y empezaba a hacer seña a ver si algún chofer me quería parar y me llevaba. O sea, chofer de lo que fuera. Yo me subía en camiones, en cualquier medio de transporte con tal de llegar a mi destino. ¡Cielos, qué macizo! Acá en Uruguay no, o sea, vas para la parada como te dije y a cada rato pasan ómnibus. Además, si no tuvieras los ómnibus, también tienes la opción de los taxis o de los Uber. Y bueno, son medios de transporte que en Cuba básicamente no existen. En Cuba hay otros y solamente existen en las ciudades, como los cocotaxis, que creo que son los que están en La Habana, los bicitaxeros, las motonetas, los carretones de caballo. Esos son otros medios de transporte con los que resuelven la gente. Otra cosa es la conexión a internet ilimitada. Bueno, digo ilimitada, pero no es que sea ilimitada, literalmente. Por ejemplo, en Cuba, como bien saben, el internet, además de ser muy caro los paquetes de conexión, en muchos lugares no hay la suficiente señal como para tú poder disfrutar de ese internet correctamente. Están los parques donde está el wifi, pero bueno, ahí van muchísimas personas y independientemente de que es un poco más rápido, porque ahí se compra el internet por hora, o sea, por hora puedes navegar y acceder a todo lo que tú quieras. Bueno, a todo lo que tú quieras. ¡Fuimos timados! ¡Embaucados! ¡Fuimos embaraquiñados! ¡Eso ni siquiera existe! Entonces, cuando llego acá a Uruguay, una de las cosas que me llama mucho la atención es que el internet es mucho más accesible, que no hay restricción de ningún tipo en cuanto al tipo de contenido que tú puedes buscar. Por ejemplo, aquí en la casa hay un plan de internet que es para todo el mes, para el wifi, y por mucho que uses internet en todos los dispositivos, digamos 3 teléfonos, 2 computadoras o en cualquier otro dispositivo inteligente, no se te gasta el internet. Entonces eso es algo que es como que la tienes totalmente a tu disposición en el teléfono, y eso en Cuba es muy difícil, caballero, es muy difícil.
El tercer punto es conocer las playas y los lugares turísticos del país. ¿Por qué caigo en esto? Acá en Uruguay, como en el resto de los países del mundo, creo, confírmeme, tú mientras puedas económicamente puedes acceder a cualquier lugar, a cualquier hotel, a cualquier playa y mezclarte con personas de cualquier nacionalidad de otros países, o sea, hacer turismo, digamos. Y eso en Cuba es algo que yo habré hecho con los dedos de la mano contados. Primero porque era bien caro ir a esos lugares porque básicamente estaban lejos. Yo vivo en Santa Clara, o sea, yo viví en Santa Clara, en una ciudad en el centro de la isla, y para acceder a esas playas o a esos hoteles que estaban mayormente en la periferia del país, digamos, dígase Varadero, los Cayos Santa María, Cayo Coco, los Cayos de Holguín, era muy difícil, caballero, porque esos hoteles cuestan muchísimo para el nivel adquisitivo de un cubano. O sea, yo en Cuba, como ingeniero que estaba trabajando, no llegaba a cobrar $40, entonces ya se podrán imaginar el sacrificio que tenía que hacer para pagarme una sola noche de hotel que está por arriba de los $80. Entonces esas son las cosas que yo digo que son cosas difíciles de entender, pero es algo que quería comentarles porque yo nunca pude disfrutar en Cuba de estos beneficios o de estas cosas lindas del propio país de uno. Entonces es uno de los motivos que capaz te obligan a emigrar. Y bueno, acá en este país sí tengo esa posibilidad de conocer todos esos lugares lindos. La otra cosa que nunca había hecho antes de llegar a Uruguay es pasear por la Rambla, por el Malecón. Al vivir en una ciudad en el centro del país no teníamos mar, el mar no lo teníamos cerca, entonces claro, nunca pude disfrutar de esa experiencia, por así decirlo. Pero salir a pasear a esos lugares, ver cómo la gente va a divertirse, a salir en bici, a pasear en patines, a tomarse unos mates en la Rambla, a simplemente hacer cuentos, a caminar. Realmente es una experiencia muy linda y bueno, tener el mar ahí como que te trae esa tranquilidad, esa paz, como que te relaja. Esa es una de las experiencias que más he disfrutado desde que estoy acá y es algo que cada vez quisiera hacer con más frecuencia. El quinto punto tiene que ver con la diversión. ¿Por qué la diversión? Bueno, es porque en Cuba la única vez que fui a un parque de diversiones fue en La Habana, en el Parque Lenin. Acá por primera vez pude disfrutar de un parque de diversiones, que en este caso es el Parque Rodó, que está en Montevideo. Tienen los carritos locos, la casa del terror, barco pirata, ese que se balancea así, que yo eso ahí ni puedo subir porque lo suelto todo. Ahora, ¿con qué pendejada me vas a salir? El otro punto es el tema de los supermercados. Obviamente no podía irme de este video sin mencionar eso, porque entonces, ¿qué tipo de video estoy haciendo? ¿En qué mundo estoy viviendo? Y bueno, el tema de los supermercados, como ustedes saben, es un tema muy polémico en Cuba, y no es que nunca haya ido a un supermercado en Cuba, es que tú vas a un supermercado en Cuba y no encuentras ni la mitad de las cosas que debería tener un supermercado. Es muy cómodo ir a un lugar y que tú encuentres en un mismo local todo lo que tú puedas llegar a necesitar en cuanto a la parte de supermercado en sí, o sea, de alimentos. Entonces eso es algo que no podía dejar de mencionar en este video porque realmente vale la pena. Le quitas lo divertido a la vida. Y el séptimo punto, que es algo que a mí me gusta mucho y que me llama mucho la atención de acá, es el tema publicidad y marketing digital. ¿Por qué hablo de esto? Bueno, porque acá por todas las avenidas, por todas las calles, afuera de todos los comercios e incluso en el interior de los comercios hay publicidad de todo tipo, de marcas auspiciantes, de sponsor, de cursos online, de programas de televisión, de sorteos, de mil cosas. Y o sea, a mí me gusta porque es algo que en Cuba nunca viví, porque en Cuba prácticamente no existe la publicidad.
a menos que tenga que ver básicamente con las cosas del país. Entonces, como que allá es más triste, por decir alguna palabra, este sector o el desarrollo de esta rama. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Y bueno, gente, hasta aquí el video de 7 cosas que nunca había hecho antes de llegar a Uruguay. Si tú eres emigrante también, cuéntame, déjame saber en los comentarios qué son esas cosas que te llamaron la atención en cuanto emigraste, y cuéntame en qué país estás actualmente para saber desde qué lugar del mundo me estás escribiendo. Quiero darles las gracias por ver el video hasta aquí, y bueno, no olviden de suscribirse y regalarme un like si el video les gusta. Así que bueno, nada, nos vemos en la próxima aventura. Así que bueno, sin nada más que decir, nos vemos en el video de las próximas semanas. Nos vemos, chao, chao, chao.